Nuevamente este regreso, inicio de clases. Vamos a esperar un ratito que se unan el resto de sus compañeros para poder iniciar. ¿Listas? Esperemos unos 5 minutitos, por favor.
Buenos días, chicas, ¿cómo van? Bueno, vamos a empezar. ¿Dónde está acá? Vamos directamente a la plataforma. Ustedes ya miraron pues en su primera clase que la plataforma sigue siendo la misma, no ha cambiado con respecto a sus semestres anteriores. En la parte de inicio tienen lo correspondiente al menú principal, módulo, currículo y plan de aula. Recuerden que ya pueden descargarlo para que vayan mirando los temas que vamos a ir visualizando y mirando en esta sesión. Y en este caso, pues es todo lo correspondiente al control del sector público o el llamado control fiscal. Adicionalmente a eso, pues está la pestañita de recursos, que saben que en cada una de las clases, pues el material que vamos a ir utilizando lo vamos a ir colocando aquí en esta pestaña. Igualmente en la de actividades, pues van a estar todas las actividades, tareas, todas las evaluaciones o talleres que se vayan a realizar a lo largo de este ciclo. Frente a las tutorías, pues aquí están o van a encontrar los links de cada una de las clases, así como ingresaron a esta, pues de aquí en adelante van a encontrar los links de todos. Nuestro horario asignado es desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y finalmente, pues aquí en la parte de abajo, por si en algún momento, en alguna de las clases no pueden asistir, van a encontrar la grabación de las clases que vamos a tener en cada una de nuestras sesiones. Entonces, está igual, no ha cambiado, sigue teniendo las mismas herramientas. Y por este semestre, pues todavía vamos a manejar clases de manera virtual, esperando pues a ver qué sucede con la situación que presentamos. Como ustedes saben, siempre nos solicitan sacar o reportamos 4 notas. Primera nota parcial, segunda nota parcial, la nota de seguimiento y el examen final. En este caso, pues la primera nota parcial será un trabajo, la segunda nota parcial será una exposición, la nota de seguimiento de las actividades que vamos a ir desarrollando a lo largo de este ciclo y finalmente pues el examen final, en este caso sí será examen final. De acuerdo pues a los integrantes que me aparecen registrados en el momento, pues son 6 personas. No sé si de pronto en las anteriores clases han estado, se han conectado o solamente han estado ustedes dos. Profe, por lo menos para mí, esta es mi primera clase. Ok, solo miras esta materia con ellos. Sí. Ok, Gina. Buenos días, profe. Buenos días. En la anterior materia estuvo conectada la compañera Olga. Los demás no, No, Brian. los demás no. Ok. Ya se conectaron. Listo, bueno, me imagino que en la siguiente clase ya han de estar. No sé quién de ustedes dos me vaya a colaborar con ser el representante del grupo. Recuerden que es más que nada como para que vayan chequeando que las actividades y la temática que está contenida dentro del módulo, pues efectivamente se vayan mirando y se vayan ejecutando tal como están ahí. Entonces, no sé si cuál de las dos me quiera colaborar y si están de acuerdo o no con la parte que les acabo de explicar frente a las notas. Profe, yo le colaboro. Tú, Elsie, listo, gracias. Señor. Frente a las notas,
¿Quedamos de acuerdo a las actividades que vamos a realizar? Sí, profe. No, muchas Sí, profe. gracias. Gracias. Bueno, voy a explicarles en general qué es lo que vamos a mirar durante este ciclo frente a lo que es el control del sector público o ese control estatal. Toda organización, independientemente de la que sea pública, de manera privada, necesita esa función de control. Una función para asegurar que cada una de las acciones que se están realizando al interior estén bajo la normatividad, bajo las reglas que tiene nuestro país y adicionalmente a esto, pues que sean legales y que se estén realizando bajo las condiciones y el debido proceso que emana nuestra normatividad, nuestra constitución y el resto de leyes o normatividad que nos regulan. En este caso, vamos a imaginar al Estado colombiano, todo el territorio colombiano, como una gran empresa. Ustedes ya han visto contabilidad pública y presupuesto 1 y contabilidad pública y presupuesto 2. En esas materias hemos visto que el Estado está descentralizado frente a sus poderes, su rama legislativa, su rama ejecutiva y su rama judicial. ¿Qué significa descentralizado? Que se le otorga a cada una de las entidades territoriales el poder de esas tres ramas. Por eso, en los municipios, pues está el Consejo Municipal, que realiza la función legislativa al igual que el Congreso. En el departamento, pues está la Asamblea de Diputados, que es quien legisla en el departamento y cumple las mismas funciones que el Congreso Nacional. Y así para cada una del resto de funciones, tanto la judicial, la administrativa, que es la ejecutiva. Dentro de esa rama ejecutiva, dentro de la rama ejecutiva está la función administrativa y financiera, que hace parte de la conformación del presupuesto, ejecución del presupuesto y asimismo la contabilización, la generación de informes, estados financieros y toda la parte financiera de una entidad pública. Así como se otorgan esos tres poderes en todas las entidades descentralizadas, llámese municipios, distritos, provincias, áreas metropolitanas, resguardos indígenas, entidades de economía mixta, entidades comerciales e industriales del Estado, municipios, departamentos, en todas esas instituciones en las cuales se divide nuestro país, pues todas manejan esos poderes, ejecutivo, administrativo y judicial. Y aparte de eso, pues existen otras entidades que ayudan a ejecutar esas mismas funciones, como las superintendencias, los ministerios, las secretarías, las comisiones, unidades administrativas, en fin. Tenemos un sinnúmero de entidades del Estado. Y aparece dentro de la estructura del Estado no solamente aquellos que ejercen el poder dentro de estas tres ramas, sino también aparecen un pequeño grupo al que le llamamos organismos de control. Estos organismos de control, ¿qué es lo que realizan? O cumplen con la función, como su mismo nombre lo indica, de
controlar las acciones de esas organizaciones estatales. Y aparece aquí el concepto de control estatal. Todos los países, independientemente de su división, de su estado, de cómo venga conformado, todas de una u otra forma realizan control. ¿Por qué? Porque necesitan inspeccionar y necesitan garantizar a los ciudadanos, a la población, que esas organizaciones efectivamente están cumpliendo con sus obligaciones, con sus funciones. Recuerden que dentro del artículo 2 de la Constitución Política, nosotros tenemos los fines del Estado. Y dentro de esos fines del Estado, el principal, ¿qué es lo que nos dice? Garantizar un desarrollo y bienestar social. Entonces, viene aquí el control frente al sector o el control estatal, como quieran llamarlo, el sector público. Y lo que hace básicamente es normatizar principios, procesos, procedimientos con el propósito de mejorar la eficiencia, eficacia frente a la captación y uso de los recursos públicos. Y asimismo, generar información confiable, útil, oportuna para la toma de decisiones frente a en qué se van a invertir, en qué se van a gastar esos recursos públicos y asimismo generar una información confiable para la ciudadanía frente a la responsabilidad de los actos del servidor público, la rendición de cuentas, gestión de informes, con el fin de fortalecer la capacidad administrativa de cada una de esas entes o entidades territoriales que tenemos en nuestro país. A lo largo de la historia, pues el control público o el control del sector estatal ha venido ganando unos ciertos principios a los cuales obedece y sobre los cuales se desarrolla. Perdón, creo que alguien está ingresando. Okay. Bueno, les decía acá que dentro de este control estatal y dentro de este control público, como lo quieran llamar, vamos a tener ciertas características, dentro de las cuales como principales vamos a encontrar la universalidad, la continuidad, obligatoriedad y la interdisciplinariedad. Recuerden que el control del Estado, control público, como quieran llamarlo, persigue como objeto general lograr los resultados planificados. ¿Planificados dónde? Dentro del presupuesto público, dentro del Plan Nacional de Desarrollo de cada uno de los entes públicos. Y finalmente, asegurar que el cumplimiento de metas fijadas, beneficios para toda la sociedad, maximización de los recursos públicos, cumplimiento de las normas vigentes, mejoramiento de sistemas y procedimientos de la administración pública. Y todo esto, pues con el fin de ¿qué? De lograr una universalidad. Es decir, que el Estado pueda incluir dentro de cada una de las entidades territoriales que posee la totalidad de las funciones como Estado, incluyendo dentro de los controles sobre las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de ¿qué? De mirar, revisar cómo se están administrando los fondos públicos.
Es decir, que se aplica este control a todas las entidades públicas, no solamente al presidente, no solamente al municipio en cabeza del alcalde, no solamente a la gobernación en cabeza del gobernador, sino que a todos en general. Y cada una de esas entidades, por más pequeña que sea, si realicen una sola función, pues asimismo se va a aplicar control. Porque todas, en últimas, todas las entidades públicas manejan recursos públicos, valga la redundancia. Todas se financian de esos ingresos que normalmente, ¿quiénes son los que estamos contribuyendo en esos ingresos? Todos los ciudadanos. ¿A partir de qué? De los impuestos, las tasas y las contribuciones. Y así es como se mantienen. Por lo tanto, dentro de nuestra Constitución, ¿qué es lo que busca? Garantizarle al ciudadano, al contribuyente que está dando sus recursos, que está pagando sus impuestos, que efectivamente lo que dentro de sus planes de desarrollo, dentro de sus presupuestos se dijo que iba a hacer, pues esté desarrollando. Nos habla también de continuidad, haciendo alusión que este control no puede ser interrumpido y que tiene que ser sistemático. O sea, es continuo porque alcalde tenemos en todo lado. Lo único que hacemos es, en todo momento, perdón, lo único que hacemos es muchas veces cambiarlo de acuerdo cuando acaben su periodo de mandato, pero seguimos teniendo un alcalde, seguimos teniendo esa misma función. Entonces debe de ser continuo. Necesidades salen todos los días, problemas sociales todos los días que tienen que controlar las entidades territoriales, porque esa es su función. Y para ese control, para ejercer todas las funciones y para poder lograr los fines del Estado, ¿qué hacen? Incurren en costos, incurren en gastos. Deben de tomar decisiones. Y para esas decisiones, ¿qué necesitan? Recursos, dinero. Nos habla también de obligatoriedad, haciendo referente a que se debe realizar un control dentro de las entidades públicas por mandato, por marco normativo, por ley, y así lo estipula nuestra Constitución política. Y no puede estar sujeto a la voluntad del controlado. O sea, ninguna entidad territorial puede decir, no, yo no quiero que a mí me controlen, yo no quiero tener un sistema de control interno, yo no quiero tener un sistema de control externo. No, debe de hacerlo. Interdisciplinariedad por la complejidad de las tareas desarrolladas por el Estado. Porque recuerden por allá cuando miraban presupuesto público, decíamos que para poder realizar un presupuesto, pues la entidad, o bueno, la persona en este caso, tenía que revisar todo, ¿no? O sea, las condiciones económicas, las condiciones sociales, en las cuales el entorno ambiental, en las cuales estaba el territorio que va a administrar. Para que de esta manera ese presupuesto, cuando se vaya a proyectar, cuando se vaya a proyectar gastos, pues los gastos sean idóneos y de acuerdo a las necesidades de la población. Por lo tanto, aquí vamos a necesitar dentro del sistema de control un sinnúmero de conocimientos, porque vamos a tener que implementar controles desde la parte legal, desde la parte fiscal, desde la parte económica, desde la parte monetaria. Es por eso que el municipio, por allá cuando ustedes miraban economía, recuerdan que macroeconomía, perdón, en macroeconomía uno que estudia políticas monetarias, políticas fiscales, políticas cambiarias, implementan los países. Y el control del sector público o el control estatal, ¿qué es lo que viene a controlar? Precisamente esas políticas. Todas en general. Porque cada una de esas cumple una determinada función dentro de nuestro país, dentro de nuestro territorio.
Y las decisiones que se toman a través de esas políticas afectan o inciden en nuestro territorio. Por ejemplo, política fiscal, reforma tributaria. ¿Qué se le aplica? Un control fiscal. Que se le dice, ah, sí, listo, usted incrementó el impuesto. Usted recaudó más impuestos. ¿Y dónde está? ¿Qué hizo con eso? ¿Se está aplicando bien? ¿Se está aplicando mal? ¿Está de acuerdo a la normatividad? ¿Cumple con los requisitos? Y eso es lo que hacen últimas y la responsabilidad que tiene, en este caso, el control del sector público. Hablamos también dentro de este control como principal dentro del sistema de control nacional, como principal tomamos al control fiscal. Entendiendo este como una función pública que vigila la gestión administrativa de los particulares o de las entidades que manejan fondos o bienes del Estado en todas sus orden, en todos sus niveles, desde que tengan y manejen recursos del Estado. Porque aquí, ¿qué es lo que se verifica básicamente? El manejo de esos recursos, en dónde están esos recursos. Y dentro de esto, pues tenemos como principios la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad. Dentro de la eficiencia, se busca pues que la asignación de los recursos sea la más conveniente con el fin de poder maximizar resultados, o sea, que se puedan utilizar los recursos de la mejor manera, que me permitan optimizarlos, que con muy poco yo pueda lograr más. Economía, que en igualdad de condiciones, de calidad de bienes, servicios, se obtenga el menor costo. Se revisan costos. Por eso las entidades territoriales tienen que enviar informes sobre su contratación. Por eso hay un debido proceso para realizar contratación en las entidades públicas. Tiene que haber una licitación. Hoy en día se maneja todo esto a través de plataformas. Tenemos dos, que es SECOP 1 y SECOP 2. Son plataformas que manejan todas las entidades territoriales y ahí publican que el hospital necesita medicamentos, ¿quién va a licitar? Que la universidad necesita construir una nueva sede, ¿quién va a licitar? Que el municipio necesita arreglar la alcaldía, ¿quién va a licitar? Colocan las condiciones, el valor y todas las personas tienen el derecho de ¿qué? De que si cumplen con los requisitos que ahí están colocando, puedan participar en esas licitaciones. Entonces, cuando se envía los informes, pues se tiene que decir cuándo se hizo la presentación o se hizo la convocatoria, perdón, para la licitación, cuántas personas licitaron, cuáles fueron los puntos que se evaluaron en esas licitaciones y por qué se escogió la que se escogió. Se hace a través de indicadores y obviamente que dentro de esta prima, pues el costo, ¿no? La que sea de menor valor, la que oferte menor valor y mejores condiciones es la que se aprueba. Sin embargo, pues ya sabemos muchas veces cómo se dan estas cosas dentro de nuestro entorno y en nuestro país. A veces ya independientemente que sea más cara, más costosa, hay licitaciones que en municipios, en ciudades, departamentos, pues no se explican por qué X o Y empresa logró tenerla. Sin embargo, el debido proceso en la parte teórica, en la normatividad que tenemos en nuestro país, lo dicta y dice que debe de hacerse así. También hablamos de eficacia, donde nos dice que los resultados se deben de lograr de manera oportuna y que guarden relación con los objetivos y metas. Hay que hacer evaluación de resultados. Partimos de esto para
para poder medir si las entidades públicas están realizando o no a cabalidad sus funciones y si están de acuerdo a la normatividad. Y finalmente tenemos la equidad, que dice que permite identificar los receptores de la acción economía y analizar la distribución de los costos y beneficios entre los sectores económicos sociales de las entidades. Muchos nos hablan que dentro de las funciones del control lo que se busca son las primeras 3 E, eficiencia, economía y eficacia. Ya el resto pues hace referencia a algunas en las que puede haber como no. Dentro de los principios fundamentales del control fiscal pues son estos 4, sin embargo podemos llegar a otro que no está catalogado como un principio, pero puede estar, que es la ejecutividad, o sea, hacerlo oportunamente o que se divide dentro de lo que es equidad y eficacia. Cada uno de estos principios pues es evaluado y revisado dentro de las entidades del Estado. ¿Con el fin de qué? De poder establecer si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Dentro de los tipos de control vamos a tener distintos tipos de control. Control de legalidad, control administrativo, control financiero, control de resultados, distintos tipos. Todo esto lo pueden encontrar ustedes dentro de la Ley 42 de 1993, que es a la que nosotros nos vamos a dedicar y la que vamos a escudriñar para saber de qué habla este sistema de control. ¿Qué dice? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son sus políticas? ¿Y cómo se debe de implementar dentro de una entidad estatal? En Colombia, este control interno o esta función de control estatal se le ha atribuido a unas ciertas organizaciones, organismos del Estado o unidades del Estado, y en cabeza de este está la Contraloría General de la República o de la Nación. La Contraloría pues básicamente cumple las funciones frente al control fiscal, porque ésta evalúa los resultados obtenidos, examina la razonabilidad, establece la responsabilidad fiscal, impone sanciones, genera cultura de control, promueve la transparencia en el uso de los recursos públicos. O sea, a ella se le ha otorgado y se le ha tañido esta función como principal ente, digamos, controlador y regulador. Sin embargo, sola no puede hacerlo. Por eso, a la par de esta, buenos días a todas las personas que van llegando e integrando. Estamos hablando un rato sobre lo que vamos a ver durante este ciclo. Y les decía que la Contraloría es la que encabeza esta estructura de control frente al Sistema Nacional de Control Fiscal en nuestro país. Y se le ha otorgado estas funciones a través de la Constitución Política de 1991, artículo 119. Porque nuestro país no puede estar funcionando simplemente porque sí. Debe de existir ese control. Pero a la par de esta, porque solita no puede hacerlo, pues también se ha realizado y también se ha constituido la Procuraduría General de la Nación. Y junto a esta está la Contaduría General de la Nación.
¿Por qué? Porque en últimas, ¿qué es lo que se revisa? Estados financieros, ejecución de presupuesto. Y todo esto está en términos financieros. ¿Y quién es el ente idóneo? La Contaduría General de la Nación. Procuraduría, más que nada la parte de contratación, Contraloría, entrega de informes. Bueno, cada una de estas se ha repartido esas funciones de control que ejercen sobre las otras entidades. Es por eso que cuando hablamos de caso de corrupción aquí en nuestro país, todo el mundo dice, bueno, ¿y la Contraloría qué? ¿Qué pasa con el procurador? ¿Qué pasa con el contador general de la nación? Hoy en día, la figura del contador general de la nación está siendo revaluada, ¿no? Frente a qué es lo que pasa, incluso la quieren desaparecer porque dicen que el contador general de la nación no está cumpliendo con sus funciones y quieren realizar otra nueva. Entonces, nosotros como contadores y ustedes como cuasi contadores que ya están a punto de salir, pues tenemos que estar pendientes de eso, porque si desaparece la figura del contador general de la nación, que recuerden que este título de contador general de la nación está desde la Constitución, o sea, hacen reforma a la Constitución. ¿Y qué va a pasar? Porque nuestro título de contador público surge precisamente de este. Entonces tenemos que estar muy pendientes de qué va a pasar con esta entidad o con la Contaduría General de la Nación. Y asimismo, o sea, esta Procuraduría General de la Nación, esta Contraloría General de la República, la Contaduría General de la República, pues realizan sus funciones a nivel nacional. Y así como tenemos esa descentralización de la rama ejecutiva, de la rama legislativa, de la rama judicial, pues también tenemos esa descentralización del poder o de la función del control. Entonces tenemos unas contralorías departamentales, contralorías regionales o municipales y contralorías distritales. ¿Para qué? Para que estas vayan haciendo o ejerciendo control de acuerdo a esa jerarquía que nosotros tenemos en nuestro territorio colombiano, en nuestro estado colombiano. Y por parte de la contaduría, pues tenemos superintendencias, tenemos la Comisión Legal de las Cuentas de la Cámara de Representantes, y tenemos otros tipos de comisiones que también contribuyen y ayudan a este sistema de control y conforman pues la estructura del sistema de control dentro de nuestro país. Dentro de este sistema de control o para el manejo de este sistema de control interno, pues utilizamos distintos factores, distintas herramientas, principios. Hablamos dentro de este sistema de control también de un sistema de auditoría de control. Porque el control interno es uno, pero a ese control interno por sí solo, pues tampoco se puede ir. Tenemos que hablar de auditoría. O sea que dentro de nuestro país tenemos primero quienes ejecutan, quienes realizan, que ya sabemos a través de qué, Plan Nacional de Desarrollo, presupuesto, contabilidad pública. Y todo esto pasa ¿qué? A los entes de control, que ya sabemos que está encabezado por la Contraloría, Procuraduría y Contaduría General de la Nación. Y dentro de pues a estos entes de control también se hace otra auditoría, porque entre tanta información y entre tantas entidades públicas que tenemos, pues se puede pasar algo. Y se hace auditoría. Y hablamos de una auditoría del sector público, que hace parte o está afín a lo que tiene que ver con el control interno. Hoy en día, así como hablamos de normas internacionales, de la contabilidad pública, que son las NISP,
Acá también se manejan las normas de control fiscal internacionales de auditoría, que son las que se aplican. Y al igual que las NIA dentro del sector privado, pues acá tenemos unas exclusivas para el sector público y que son generadas también por la IFAC y de acuerdo, pues tienen similitudes dentro de lo que es la parte privada y actualmente pues la parte pública. Sin embargo, pues todos estos controles financieros, de legalidad, fiscales, de gestión, de resultados, todos estos pues se hacen con el fin de ¿qué? De lograr mirar y revisar el desempeño y sacar una opinión, un concepto frente a cuál es el comportamiento de las entidades públicas y qué es lo que se está realizando. Por eso se tienen normas de auditoría financiera, normas de auditoría de desempeño, normas de auditoría de cumplimiento. Acá se habla de cumplimiento frente a la medición de los resultados de esas administraciones que realizan de las entidades públicas. O sea, se mide las acciones de quién, del presidente, las acciones del alcalde, del gobernador, de cada uno de esos representantes. A pesar de que, vuelvo y le repito, o sea, tenemos toda la normatividad porque tenemos un gran marco legal frente a lo que es el control estatal, empezando desde la Constitución y posteriormente el resto de leyes, decretos que regulan este control. A pesar de eso, pues ya sabemos y creo que todos hemos vivido o evidenciado qué es lo que pasa aquí en nuestro país frente a las acciones que se toman. En el anterior año, pues fuimos catalogados a nivel internacional como uno de los países más corruptos del mundo. Y la corrupción, ¿de dónde viene? Desde acá, desde el manejo de esos recursos públicos. Es por eso que se pone siempre en tela de juicio qué hace el procurador, qué hace el contralor. Y la mayoría de ciudadanos pues han votado porque Procuraduría desaparezca, porque Contratación no revisa. Y si revisa, se hace la de la vista gorda y va pasando las cosas porque sí y ya. Procurador siempre se cambia, ¿no? A veces en un año aquí en nuestro país hemos cambiado 2, 3, 4 veces a un procurador. ¿Por qué? Porque siempre se le encuentra algo. Entonces se pone siempre en tela de juicio frente a qué es lo que están haciendo estas entidades de control, porque todo está en el papel, está dado, las funciones que se deben de cumplir están dadas. La contabilidad se supone que es esa herramienta precisamente que sirve para realizar este control interno. Cada una de las entidades pues debe de tener este control interno estipulado, organizado, tiene que realizar informes, tiene que tener políticas, tiene que estar escrito dentro de las entidades estatales y hay diferentes modelos de control interno que se pueden aplicar. En especial para las entidades del sector público, hablamos de un modelo que se llama MESI. Ese modelo, bueno, traduce modelo estándar de control interno, por eso se le llama MESI. Es un modelo que viene actualizándose ya en distintos años. La última actualización que tuvo fue en el 2014 y se sigue implementando dentro de cada una de las entidades, pero vuelvo y repito, todas las entidades deben de tener un modelo de control interno, un modelo de gestión interno, que es en últimas
quien evalúa las acciones y el que se manda ese modelo es el que lo revisa, la Contraloría, la Procuraduría y bueno, la Contaduría. A través de esta es como se emiten esos informes. Sin embargo, pues tenemos aquí en Colombia es problema, ¿no? Frente a saber qué es lo que está pasando en nuestro país. Porque está todo tenemos ahí, pero nadie, como que hace algo efectivo. Y más aún cuando se trata de este tema como control y auditoría. ¿Qué pasa exactamente con esto? Porque uno es esa auditoría y ese control interno que hacen y otro el externo que ya lo hacen las entidades que les acababa de nombrar. Bueno, para las personas que se conectaron tarde con Elsie y Gina, cuando iniciamos la clase, pues les estaba explicando acerca del manejo de la plataforma y ya se pudieron dar cuenta que es igual que en el semestre anterior, no ha cambiado. En cada una de las pestañitas, pues empezando desde el inicio, donde ya está el módulo, el currículo y plan de aula, de los cuales ustedes ya pueden hacer uso e ir verificando todo lo que vamos a realizar durante este ciclo. Y finalmente, pues aquí en tutorías, así como ingresaron a esta, van a encontrar aquí todos los links para las siguientes clases y las grabaciones correspondientes a las tutorías en caso de que alguien no pueda asistir. El horario asignado para esta materia es desde 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Como representante del grupo, pues eligió a Elsie. Frente a notas, les había explicado a sus compañeros que como primera nota parcial vamos a realizar un taller, segunda nota parcial, una exposición, la nota de seguimiento del resto de actividades que vamos a ir desarrollando y participación de ustedes en la clase y el examen final, que sí es un examen, un parcial como tal. Eso es lo que habíamos acordado al inicio de la clase. No sé si de pronto Brian, Olga, que se unieron después, tengan algo que quieran modificar, cambiar frente a las notas o están de acuerdo. De acuerdo, profe. Gracias, Olga. Eso. Y les estaba pues posteriormente hablando acerca de qué es lo que vamos a ver durante este ciclo, empezando pues a hablar de ese control del sector público, ese control estatal. Entonces, en últimas, nos vamos a referir a esas funciones que realizan esos organismos de control en cabeza de la Contraloría. Y finalmente, hablando del sistema de control que ya les dije, vamos a ver la estructura de ese modelo de sistema de control conocido como MESI. Y finalizaremos con lo correspondiente a auditoría, que ya les conté, que actualmente pues se debe de aplicar las normas internacionales de auditoría para el sector público, al igual que se hace dentro de la parte privada. Estas normas de auditoría del sector público cambian un poco la estructura de las entidades públicas y es por eso que se empezó a destapar muchas cosas en estos últimos años, porque es como un poco más rigurosa estas normas dentro del sector público, porque son normas que se manejan a nivel internacional y normas que están dadas en países como Estados Unidos, países como Japón, o sea que son potencias y en las cuales sí aplican una auditoría y sí aplican unas normas y la normatividad que ellos tengan dentro de sus países. Entonces son más rigurosos con respecto a las que anteriormente se manejaban. Entonces, chicos, eso es lo que vamos a, en grandes rasgos, lo que vamos a ver durante este ciclo. El tema sí es un poco teórico, digamos, porque es norma como tal lo que vamos a ver. Todo esto está en leyes, en decretos.
empezando, como les decía hace un rato, desde la Constitución. Sin embargo, pues hay que realizar exposiciones, bueno, participación de ustedes en la clase para que no se nos torne, digamos, muy aburrida o muy monótona. ¿Listo, chicos? No sé si de pronto tengan alguna pregunta o duda frente a esto. Si no hay ninguna pregunta, chicos, entonces llegamos hasta aquí. Ya en la siguiente clase comenzaremos con nuestra temática, iniciando ya estableciendo esos conceptos básicos del control estatal y iniciando por una pequeña reseña histórica. ¿Listo? No me queda más que decirles que nada, bienvenidos a este regreso de clases. Espero que les vaya muy bien. Ya muchos de ustedes están culminando su carrera. Los felicito. Y nada, esperando que nos vaya muy bien. ¿Listo? Muchas gracias a todos por haberme acompañado el día de hoy. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Bueno, hasta luego. Gracias, profe.